Introducción al libro de Primera de Corintios. Respecto del autor, Primera de Corintios 1:1 identifica al autor del libro de Primera de Corintios como el apóstol Pablo. En cuanto a la fecha de su escritura, el libro de Primera de Corintios fue escrito aproximadamente en el 55 después de Cristo. Sobre el propósito de la escritura podemos observar que el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto. Pocos años después de dejar la iglesia, el apóstol Pablo oyó algunos reportes inquietantes acerca de la iglesia corintia. Estaban llenos de orgullo y estaban tolerando la inmoralidad sexual. Los dones espirituales eran usados incorrectamente y había un creciente malentendido en las doctrinas cristianas básicas. El apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios en un intento de restaurar a la iglesia corintia a su fundamento, Jesucristo. Los versículos claves de este libro son 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 13, versos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hagamos un breve resumen. La iglesia corintia estaba llena de divisiones. Los creyentes en Corinto estaban divididos en grupos leales a ciertos líderes espirituales, como podemos observar en 1 Corintios capítulo 1, verso 12 y capítulo 3, verso 1 al 6. Pablo exhortó a los creyentes corintios a tener unidad por devoción a Cristo en 1 Corintios 3, 21 al 23. Muchos en la iglesia estaban esencialmente aprobando una relación inmoral, como lo expresa 1 Corintios 5, verso 1 y 2. Pablo les ordenó expulsar a ese perverso de la iglesia en 1 Corintios 5:13. Los creyentes corintios estaban llevándose unos a otros ante la corte. 1 Corintios 6, del 1 al 2. Pablo enseñó a los corintios que sería mejor aceptar sufrir el agravio que dañar su testimonio cristiano en 1 Corintios 6, verso 3 al 8. Pablo le dio instrucciones a la iglesia de Corinto sobre el matrimonio y el celibato en el capítulo 7. La comida sacrificada a los ídolos en el capítulo 2 y 10. La libertad cristiana en el capítulo 9. La cena del Señor en 1 Corintios 11, verso 17 al 34. Los dones espirituales en el capítulo 12 y 14. Y la resurrección en el capítulo 15. Pablo organizó el libro de 1 de Corintios respondiendo a preguntas que los creyentes corintios le habían planteado y respondiendo ante la conducta impropia y las creencias erróneas que ellos habían aceptado. Sobre las conexiones de este libro se puede decir que en el capítulo 10 del libro de 1 de Corintios, Pablo utiliza la historia de los israelitas en el desierto para ilustrar a los creyentes de Corinto la locura del abuso de la libertad y el peligro del exceso de confianza.
Pablo les había advertido a los corintios acerca de su falta de autodisciplina en 1 Corintios 9, verso 24 al 27. Él prosigue describiendo a los israelitas quienes, a pesar de ver los milagros y el cuidado de Dios por ellos, la división del Mar Rojo, la milagrosa provisión del maná del cielo y el agua de una roca, ellos malentendieron su libertad, se rebelaron contra Dios y cayeron en la inmoralidad y la idolatría. Pablo exhorta a la iglesia corintia a considerar el ejemplo de los israelitas y evitar la lujuria y la inmoralidad sexual. Sobre la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro a nuestras vidas, podemos decir que muchos de los problemas y preguntas con las que estaba luchando la iglesia en Corinto aún están presentes en la iglesia de hoy. Las iglesias en la actualidad aún batallan con divisiones, con inmoralidad y con el uso de los dones espirituales. El libro de 1 de Corintios pudo muy bien haber sido escrito a la iglesia de hoy, y haríamos bien en atender a las advertencias de Pablo y aplicarlas en nosotros mismos. A pesar de todas las reprensiones y correcciones, 1 de Corintios trae nuestra atención de regreso a donde debe estar, en Cristo. El amor genuinamente cristiano es la respuesta a muchos problemas, como lo enseña el capítulo 13. Un entendimiento apropiado de la resurrección de Cristo, como se revela en el capítulo 15, y por lo tanto, una comprensión apropiada de nuestra propia resurrección es la cura para lo que nos divida y amenace. Bendiciones para todos, amados. Nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro con el libro de 2 de Corintios.